que tanta falta hace, Señor, en los jóvenes, que tanta falta hace en los colegios, en las universidades, en los hospitales, en las cárceles, Señor. Esa luz que tanta hace falta, Señor, en la gente de gobierno, Señor. Hoy, Señor, queremos ser esa luz, queremos ser esa sal. Úsanos, úsanos. Haz con nosotros, haz con mi casa, haz con mis hijos, haz con mis generaciones lo que tú quieras, Padre. Haz tu voluntad en mi generación. Haz tu voluntad con nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias, Señor, por los que han de venir. Gracias porque el que añade no somos nosotros. El que añade es el Espíritu Santo de Dios. Y creemos, Señor, que seremos más. Mientras tanto, Dios, danos la capacidad de gobernar lo que nos has entregado. Porque si somos fieles en lo poco, si somos fieles, si somos hallados fieles ahora, Dios te pondrá en lo mucho. Yo dije, Dios te pondrá en lo mucho. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo se lo debo a Él. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesús? Merecedor de gloria, merecedor de alabanza. Gloria a Dios, puede tomar su lugar. Dios bendiga a todos. Es un privilegio, es un placer estar en la casa del Señor. Bien, yo quiero que tome su Biblia. Tome su Biblia. Dios bendiga a Carlos, mi hermana. Gracias. Me sorprende Carlos, que Carlos no vive aquí a la vuelta. Carlos vive en Villa Rosario. Y bueno, qué contento es tenerlo acá. Me alegra mucho que usted esté acá en casa, Carlos. Y a todos también, yo sé que todos hacemos un esfuerzo, pero vale la pena estar en la casa del Señor. En la parte de atrás pueden encender. Y yo quiero que sigamos con la temática, sigamos con la línea que estamos llevando todos los miércoles. Y vamos al libro de Éxodo. Éxodo. Éxodo capítulo 30, versículo 26. Ese versículo usted ya se lo sabe, pero vamos a leerlo. Éxodo 30, 26. Cuando lo hallen me dicen amén. Éxodo 30, 26 dice así su palabra: con él ungirás. Muy bien, pero no vamos a leer, vamos a saltarnos al versículo 30. ¿Qué vas a ungir? Versículo 30. Ungirás también ¿a quién? A Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Estamos hablando el miércoles pasado del arca, de los cuatro anillos, las dos varas. Estamos hablando de la corona. Estamos hablando de los levitas que transportaban el arca. Pero hoy no vamos a hablar de los levitas, hoy vamos a hablar de los sacerdotes. Porque los levitas son los que transportan el arca, son los que llevan la presencia de Dios, pero los sacerdotes son los que ministran. ¿Son los qué? Son los que ministran. Entonces, aquí yo veo algo. Vamos al versículo 30 otra vez y vamos a comenzar a profundizar en algunas palabras. Y cuando hablamos de ungir, estamos hablando de apartar. ¿Bien? Cuando hablamos de Aarón y a sus hijos, estamos hablando que Dios está apartando una generación. Otra yo lo digo, Dios está apartando una generación. Yo no sé si usted cree esta palabra para su familia. Que Dios está apartando una generación de sacerdotes. Amén. Y los consagrarás. Esa palabra consagrar es una palabra realizar. Los sacerdotes, muy buen el título de sacerdotes,
Pero el sacerdote tiene una función, tiene un objetivo, tiene un propósito. Y el sacerdote, más que el título, hay que hacer lo que le fue demandado a realizar. ¿Por qué? Dice, para que sean mis sacerdotes. Mire que no son los sacerdotes de un hombre, serán los sacerdotes de Dios. Aquí yo veo algo tremendo. Yo veo que Aarón, Dios lo escogió. No lo escogió Moisés, no lo escogió ni Faraón ni la gente, lo escogió Dios. Y así hace Dios. Dios a los que quiere, Él los escoge. Amén. Usted cuando va al supermercado, a pesar que hay mucha variedad, usted escoge lo que le agrada, ¿cierto? Mire, usted y yo de pronto no somos agradables para los otros, pero para Dios sí. Para Dios sí. Y Dios lo echó en el carrito. ¿Pero para qué? Para prepararte, para formarte y para enseñarte. Bueno, vamos a ver por qué. ¿Qué hace más un sacerdote? Vamos a Éxodo, más adelantico, Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40, versículo 13. Éxodo 40, versículo 13 al 15. Dice así su palabra. Éxodo 40, del 13 al 15. Y harás vestir a Aarón. Mire que no se vistió Aarón, a Aarón lo vistieron. Las vestiduras sagradas, y los ungirás. ¿Y qué dice? Y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Versículo 14. Después hará que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Versículo 15. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo. Déjeme decirte que lo que Dios ha derramado sobre tu vida no va a quedar cuando tú mueras, no va a quedar en la tumba. No, eso va a trascender a las generaciones, porque dice como sacerdocio perpetuo, eterno, por sus generaciones. Amén. ¿Por qué se vio la necesidad de Dios escoger un sacerdote? ¿Por qué Dios no se conformó con Moisés? ¿Sí o no? ¿Por qué Dios vio la necesidad de escoger un sacerdote? ¿Por qué Dios vio la necesidad de escogernos a nosotros? ¿Por qué? Si Él es Dios. ¿Cuántos dicen que Él es Dios? ¿Cuántos creen que Él es Dios? Y aquí vamos a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Versículo 12. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Cuando lo tenga me dicen un amén. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Amén. Dice, ahora pues, ve, y yo estaré, ¿con qué? Con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Versículo 13. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte. ¿Que saldrá qué, mi hermano? A recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Vamos a leer el versículo 27 del mismo pasaje, capítulo 4, versículo 27. Dice, y Jehová dijo a Aarón,
Mire que Jehová le dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés. ¿Qué le dijo? Ve a recibir a Moisés. Ten presente esas palabras. Ve a recibir a Moisés. ¿A dónde? Al desierto. Uy. ¿A dónde? Al desierto. La gente no le gusta el desierto. Pero en el desierto es donde Dios te capacita. En el desierto es donde Dios te pule. En el desierto es donde Dios te prepara. En el desierto es donde Dios añade. Es en el desierto. Dice, ven a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró ¿a dónde? En el monte de Dios y le besó. Versículo 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Versículo 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿Y quién habló? Habló Aarón. Pero recuerde que ya no eran las palabras de Aarón. ¿De quién eran las palabras? De Moisés. ¿Y Moisés de quién tenía las palabras? De Dios. Ten presente todo eso. Ten presente todo eso. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Mira que las señales no las hizo Moisés, ni Dios, la hizo Aarón. ¿Cuántos quieren hacer señales de parte del Señor? No, y el resto no quiere hacer señales. Yo quiero hacer señales, las que Dios quiere hacer en mi vida, en tu vida. Versículo 31. Y el pueblo creyó. Unos creerán por palabra y otros creerán por señales. Lo más importante de este texto es que van a creer. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos ¿de qué? De Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Mire, no se había registrado la necesidad de tener un sacerdote. No se había registrado hasta ahorita, no se había registrado la necesidad de alguien hablar de parte del cielo. No se había registrado. Pero cuando hay un pueblo que pide una necesidad, Dios se manifiesta. Cuando tú hablas de acuerdo a una necesidad, Dios se manifiesta. De acuerdo que no haya una manifestación de la necesidad, Dios no se va a manifestar. ¿Por qué? Los hijos de Israel llevaban oprimidos 400 y algo de años. Y si ellos no oraron, y si ellos no clamaban, Dios no iba a manifestar un sacerdocio. Hoy, si hoy estoy aquí, es porque hay gente añorando, hay gente anhelando, hombres y mujeres como usted, como yo, que prediquen la palabra del Señor. Porque hay una necesidad. Hoy hay necesidad, y de acuerdo a esa necesidad, Dios necesita levantar a Aarón. Dios necesita levantar una línea sacerdotal. ¿Sabe para qué? Para hablar la palabra del cielo. Y déjeme decirles, si hoy estamos aquí, es porque hay una necesidad afuera. Es porque hay personas que necesitan escuchar las palabras, no de Aarón, las palabras de Dios. El peor error de los humanos, de los ministros de Dios, es levantarse en el altar y no predicar la palabra del cielo. Hay que predicar lo que dice el cielo. ¿Cuántos quieren predicar lo que dice el cielo? Amén. Y cuando hay una necesidad en tu casa y tú oras, lo más próximo es que Dios te va a visitar. Cuando tú oras y ves la necesidad y tú dices, estoy cansada de esta situación, y comienza a adorar, a clamar, como el versículo 31 dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ellos estaban orando, ellos estaban adorando, y Dios los visitó. Y ellos, al ver la respuesta de Dios, lo único que hicieron fue postrar su rodilla y decir, Señor, gracias. Y yo le quiero decir algo. De todas las cosas que le he dicho, usted va a comenzar a darle gracias a Dios por tus hijos. Tú vas a comenzar a darle gracias a Dios por tu economía. Tú vas a comenzar a darle gracias a Dios porque en los desiertos es donde Dios añade lo que hace falta en tu casa. A veces nosotros no nos gusta el desierto, pero el desierto es el lugar donde Dios añade.
la necesidad. Parece ilógico porque a veces uno quisiera ir a donde está el prado, a donde está el río, donde está todas las necesidades resueltas. Pero Dios trabaja, Dios hace la materia prima, es en el desierto, donde no hay nada. Entonces cuando diga, ay, es que no se puede hacer porque no hay plata, es que no se puede hacer porque no hay recursos, es que yo no puedo hacer esto, es por esto, por eso, mire, es ahí es donde Dios se quiere manifestar. Es ahí. No es en nuestra economía, porque a veces nosotros decimos, no, se hace porque tengo eso en el bolsillo, o tengo eso en la tarjeta. No, solamente se hace de acuerdo a lo que diga el cielo. Y si el cielo dice, sí lo quiero hacer, usted aférrase a esa palabra. Amén. Aférrase a esa palabra. Usted acabó de leer conmigo todos los pequeños detalles de algunas palabras y vamos a Marcos capítulo 1, versículo 4. Todo es una sombra, ¿cierto? Se ha enseñado que todo es una sombra, que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 1, versículo 4. Cuando lo halle, me dice amén. Dice así, 1:4. Juan, bautizaba Juan ¿a dónde? ¿Dónde estaba bautizando Juan? En el desierto. ¿Dónde halló a Aarón a Moisés? En el desierto. Bien. Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 9. 1:4. Ahora vamos a saltar al versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino ¿de dónde? De Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. ¿A dónde? En el Jordán. Significa que Jesús fue ¿a dónde? ¿Jesús fue a dónde? Al Jordán. ¿Y Jordán qué representaba? ¿Dónde estaba bautizando Juan? En el desierto. Versículo 10. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse ¿qué? Los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo que quiero resaltar de esta enseñanza es que así como Aarón recibió a Moisés en el desierto, Jesús recibió al Espíritu Santo en el desierto. Y se unió y se vio en lo corporal, no era una paloma, era como paloma, y se vio en lo corporal la unidad. Cuando el Espíritu Santo reposó ¿sobre quién? Sobre Jesús. Esa unidad se ve cuando Aarón le da un beso ¿a quién? A Moisés. Un beso es una unidad. Uno dice, uy, hasta un beso, sí. Cuando usted da un beso a una persona, usted se está uniendo a ella. ¿O no? ¿Sí o no? Si usted da un beso a alguien, usted se está uniendo a esa persona. Mire que toda la sombra de lo que hizo Aarón, y dice que se alegró. ¿Cómo se sentía el papá? Complaciente, ¿cierto? Y dijo, este es mi hijo amado. Lo que quiero resaltar de este capítulo siguiente: Jesús recibió al Espíritu Santo. En este contexto lo recibió en el desierto. Significa que Aarón es una tipología de Cristo. Otra, yo digo, Aarón es una tipología de Cristo. ¿Se acuerda cuando Moisés dijo, Señor, envía al que debes enviar porque yo no sé hablar? Jesús es el verbo. Jesús, ¿qué es? Es la palabra expresada carne. ¿Y en quién se expresó la palabra? La carne, ¿en quién se expresó? En Aarón. Aarón es una tipología de Cristo. Amén. Aarón es la sombra de lo que hizo Cristo con nosotros. Comunicarnos el mensaje ¿de dónde? Del cielo. Pero para poder comunicar el mensaje del cielo, hay que ver unos detalles. Vamos a Juan capítulo 14, porque esa palabra no es solamente para Jesús en aquel tiempo, esa palabra también es para nosotros. Juan capítulo 14, versículo 10. Juan 14, 10.
Juan 14:10. Dice así su bendita palabra. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué dijo Aarón? ¿Aarón hablaba sus propias palabras? No. Habla las palabras de Moisés. ¿Sí o no? ¿Y Moisés qué palabras hablaba? La del cielo. Mire que ahí está la Trinidad. Ahí está cómo trabaja la Trinidad. Uno habla, ahí no hay un teléfono roto, ellos sí hablan bien. A veces nosotros somos como teléfono roto. Nosotros le comunicamos algo a alguien y la tercera persona ya distorsiona el mensaje. Pero cuando está el Espíritu Santo de Dios, el mensaje no se distorsiona. El mensaje se complementa, el mensaje se confirma, el mensaje avanza. Para que ese mensaje se avance, se conforme, es decir, no se extravíe, vamos a Juan capítulo 3, versículo 34. Juan 3, 34. Juan 3:34 dice: porque el que Dios envió, ¿cuántos creen que Dios va a enviar? Amén. Las palabras de Dios hablan. Significa que si nosotros somos enviados, nosotros debemos hablar las palabras de Dios. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. Mire qué es lo que pasa. Vamos unos versículos atrás y mire lo que dice el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra, ¿qué dice? Es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Mi pregunta es: ¿qué estamos hablando nosotros? ¿Lo terrenal o lo del cielo? ¿Qué hablamos nosotros cuando se presenta una enfermedad? ¿Cómo se maneja en lo terrenal o cómo se maneja en lo celestial? ¿Qué pasa cuando hay un problema en casa? ¿Cómo lo manejamos nosotros? ¿Cómo se maneja en lo terrenal o cómo se maneja en lo espiritual? ¿Sí o no? ¿Y sabe por qué muchas veces nosotros no hablamos el lenguaje del cielo? Sencillo. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Primera de Reyes 12, 28. Primera de Reyes 12, 28 dice así: y habiendo tenido consejo terrenal, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo. Primera de Reyes capítulo, perdón, si no dije el capítulo correcto, 12 y 28, 12, 28. 12, 28, perdón si no dije la cita bien. 12, 28. Estoy tan emocionado que me equivoqué. Pero se puede corregir. ¿Estamos ahí? ¿Sí lo dije bien? 12, 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido, ¿a qué? A Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Es donde mora Dios, es la ciudad de Dios, es donde está el templo. Y dice este rey: bastante habéis subido a Jerusalén. Y no hay gente que dice: uy, usted se la pasa bastante metido en oración, usted la pasa metido bastante en la iglesia. No hay gente que dice eso. Pero lo más delicado, usted se la pasa mucho tiempo orando. A mí no me preocupa tanto si viene aquí. A mí lo que me preocupa es que usted tenga una relación con Dios. Eso sí me preocupa. Porque podemos ser como ese pueblo que alaba, pero su corazón está lejos de Él y viene todos los días al culto. Cuando hablamos de Jerusalén, hablamos de la Jerusalén espiritual, de aquella que usted va a buscar a Dios, de aquella que usted va a interceder, de aquella que usted va a clamar delante de su Padre. Dice: he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra ¿de qué?
de Egipto. ¿Qué le pasó a Aarón? A pesar que fue escogido por Dios, cuando se apartó de la montaña, cuando se apartó del lugar, cuando Moisés subió a la montaña, al monte Sinaí, ¿qué pasó con Aarón? Tomó el consejo de los de al lado. Y cuando tú te apartas de Dios, tú vas a tomar el consejo de tu vecino, de tu amigo, de la persona que está a tu alrededor, y vas a terminar haciendo de la bendición un ídolo. Lo hemos hablado en muchos servicios. Aarón era el sacerdote de Dios. ¿El sacerdote de quién? De Dios. Y se convirtió en el sacerdote de la gente. ¿Cómo así? Explícamela, Anderson. Sí, porque a veces hacemos más caso a lo que diga la gente, a lo que diga Dios. ¿Sí o no? Y es necesario hacerle caso a Dios. Porque la gente puede decir, hagamos esto, hagamos eso. ¿Y Dios qué dice? Lo más grave, no es que la gente opine, porque la gente siempre va a opinar. Lo más grave, ¿sabe qué es? Que nosotros estemos apartados de Jerusalén. Que nosotros estemos separados del monte de Dios. Eso es lo más grave. Que nosotros estemos separados del monte que Dios ha tenido. Vamos a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Y vamos al versículo 2. Éxodo capítulo 28, versículo 2. Cuando lo tenga me dicen amén. Éxodo 28, 2. Dice así su palabra: y harás vestiduras sagradas. Mire que lo que Dios entrega no se puede contaminar. Lo que Dios le había entregado a Aarón no se podía contaminar. Lo que Dios te ha entregado a ti no se puede contaminar. Sagradas, a Aarón, tu hermano. ¿Para qué? Para honra y hermosura. ¿Para qué, mi hermano? Honra y hermosura. Yo te quiero decir algo. Si Dios te ha escogido a ti, si te ha escogido a ti como sacerdote de Dios, Dios te va a dar honra y Dios te va a vestir de hermosura. Porque eso es lo que representa el sacerdote. Mira que Moisés no representaba ni honra ni hermosura, pero su hermano, es decir, Aarón, sí representaba honra y hermosura. ¿Qué quiero decir? ¿Que el uno es más importante que el otro? No, sino que Dios entrega a personas especiales algo y en otros entrega otras cosas. Pero todos somos siervos de Dios. Bien, a pesar que Aarón tenía honra y hermosura, Moisés no dejó de ser Moisés. Moisés seguía siendo el líder, la persona que Dios había escogido. Una de las cosas que yo añoro más es que Dios levante mejores predicadores, que Dios levante mejores familias, que Dios levante mejores ministros, porque eso lo hace Dios. No lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Yo quiero que alguien me lea Hebreos capítulo 5 versículo 4. Hebreos capítulo 5 y versículo 4, y lo puede leer en alta voz. Hágame ese favor. Hebreos 5, 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como le fue a Aarón. Hay muchos pastores, ministros que están pidiendo honra. Y déjeme decirle, yo no tengo necesidad de decirle a la gente, llámame pastor. Yo no tengo necesidad de decirle eso a la gente, porque Dios pone honra. Amén. Dios pone honra. Dios pone una vestidura espiritual que hace que sea algo representativo. Pero el hombre que no es escogido del cielo, el hombre que es escogido de la tierra, busca su honra, ¿sí o no? Busca su provecho, busca su placer. Pero el que Dios escoge es aquel que Dios honra. Amén. Es aquel que Dios honra.
Vamos a leer el versículo 3 y dice así: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón. Te quiero decir algo, mis queridos hermanos. Dios está preparando gente que va a honrar tu vida. Dios está preparando recursos que van a venir para honrar tu ministerio, para honrar lo que Dios te ha dado. Dios está esperando y está trayendo personas que van a honrar tu llamado en Dios. No vas a ser tú que vas a buscar los recursos. Dice que Dios va a escoger gente sabia. Mire que Dios llama a la gente sabia a los que honran. Amén. Y ustedes son sabios, porque usted no me están viendo a mí, ustedes están viendo a Dios. La gente no veía a Aarón, era la palabra que tenía Aarón. Y la palabra que tenía Aarón era del cielo, era de Dios. Y usted debe honrar todos aquellos que tienen una palabra del cielo. Amén. Solamente lo hacen lo que es Dios, lo llene de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón y para consagrarle para que sea mi sacerdote. ¿Por qué es necesario que el sacerdote tenga vestiduras? Miren que estamos hablando de vestiduras y no entramos en el tema, todavía no hemos profundizado. Por eso vamos a Salmos capítulo 133. Salmos capítulo 133. 133, Salmo 133. Dice así su palabra. 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Te quiero decir algo: lo que Dios derrama sobre el sacerdote es bendición para sus vestiduras, y ustedes son las vestiduras de Cristo. Ustedes son el cuerpo y Cristo es la cabeza. Cristo es ese sumo sacerdote, y todo aquello que Jesús recibe es para usted. Toda aquella riqueza, bendición que Dios tiene es para su pueblo, porque eso desciende sobre las barbas hasta que caiga sobre las vestiduras. Miren entonces la profundidad del sacerdote. El sacerdote es el que bendice al pueblo. ¿Por qué? Él tiene esa facultad. Él no tiene esa facultad. Es la palabra que él carga la que tiene esa facultad. Si hoy ustedes están acá, ustedes no son bendecidos por mi humanidad. Ustedes son bendecidos por ese trazo, por ese trozo de palabra que Dios nos está regalando en ese momento, por esta porción de palabra que Dios nos está dando en esta noche. Esta palabra es la bendición, porque a veces pensamos que la bendición es efectivo, ¿cierto? A veces pensamos que la bendición es la cuenta de ahorros llena. A veces pensamos que la bendición es tener todo. No, la bendición es tenerla a Jesús, porque Jesús es la palabra. Esa es la bendición. Y la bendición nos da las fuerzas para nosotros hacer riquezas. Amén. Amén. Cuando Dios bendijo a Adán y Eva, cuando Dios bendijo a Noé, también bendijo a Adán y Eva, pero quiero irme con Noé. Los bendijo Dios, pero no les entregó nada. Fructifíquense y multiplíquense. Es decir, la bendición te da la capacidad de crecer. La bendición te da la capacidad de ensancharte, porque viene del cielo. Amén. A veces pensamos que la bendición, tome papito el dinero y haga a mí lo que haga. No, eso no es bendición, eso es añadidura. Amén. El problema es separar la bendición del cielo. Amén. Ese es el problema. No podemos separarlas. Pasa algo, y eso
es una enfermedad, eso es una epidemia que está pasando hoy. No en Cúcuta, sino creo que mundialmente. Zacarías capítulo 3. Zacarías, profeta menor. Zacarías, ¿dónde está Zacarías? Cuando lo haya me dice un amén. Zacarías capítulo 3, versículo 1, y vamos a leerlo, espérenme. Zacarías 3. Listo. Zacarías capítulo 3, versículo... Vamos a leer el versículo 1 para entender el contexto. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, ¿qué hay que decir cuando aparezca Satanás? Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué, ¿cómo estaba vestido Josué? Estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. El problema es que la bendición puede llegar, pero si las vestiduras están sucias, ¿qué pasará? La palabra no está mal. ¿Cómo están las vestiduras? ¿Cómo está nuestro corazón para recibir la palabra de Dios? La palabra jamás se equivocará. Pero las vestiduras dicen que estaban como viles. Y estaba delante del ángel. Y hay muchos altares que sus sacerdotes tienen las vestiduras viles, sucias. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Déjeme decirle, Dios ha y quiere entregar un nuevo vestido. ¿Cuántos quieren ese vestido? Amén. Después dijo: pongan mitra. Ese es uno de los primeros, unos elementos que hoy no voy a enseñar. Hoy solamente quiero dar una introducción acerca de lo que representa el sacerdote. Pensaba que podía hacerlo hoy todo, pero no, era importante hablar todo lo que estoy diciendo, porque el próximo miércoles usted entenderá cada significado de cada de estas palabras. Entonces hoy solamente le quiero adelantar una, la mitra. La mitra era como un gorro que estaba sobre su cabeza, como un cintillo, como algo sobre su cabeza. Y dice: y le dijo Jehová: ponga mitra limpia sobre su cabeza. Cuando esa mitra representa que el sacerdocio estaba separado de Dios. Cuando el sacerdocio está separado de Dios, se va a ensuciar. Y cuando dice mitra limpia, significa la cabeza. que tiene que ver? La cabeza donde están los pensamientos, está nuestro cerebro, ahí donde nosotros pensamos, razonamos, actuamos, es decir, ahí donde hacemos nuestros actos. Y con nuestro cuerpo hacemos ya los hechos, los actos, físicamente. Y si la cabeza anda mal, esto anda mal. Nosotros debemos entender la palabra cuando dice en Romanos: renovados en el espíritu, es decir, renovados en el entendimiento, en el entendimiento de nuestra mente. Ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, significa que cuando uno no está en los caminos de Dios se va a ensuciar. Y si guardares mis ordenanzas, significa que uno se ensucia por no guardar las enseñanzas. También tú gobernarás mi casa. Miren la responsabilidad que Dios nos entrega. Usted no va a gobernar la casa del alcalde ni el presidente. Usted va a gobernar la casa de Dios.
¿Aló? Amén. La casa de Dios, del mero mero, del duro, el que hizo los cielos y la tierra. Gobernar mi casa. También guardarás mis atrios, el lugar de mi reposo. Todas las versiones dice, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Mire, usted, el hecho que esté aquí, usted es un símbolo para su familia. Usted es un símbolo para su barrio. La gente está viendo lo limpio. La gente está viendo la mitra. La gente está viendo que usted fue apartado para Dios y que usted es sacerdote de Dios. Y si la gente está viendo eso de usted, compórtase como sacerdote. Comportámonos como sacerdotes de Dios, porque nosotros somos personas, como dice acá, simbólicas. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quieres saber quién es ese renuevo? Es Jesús. Yo creo que esta palabra es clara y sabemos que el sacerdote, el que nunca se ha contaminado, pero se contaminó por amor y vistió sus ropas y la dio a nosotros, es Jesús. Y hoy, si estamos aquí, ha sido por su gracia y por su misericordia. Génesis capítulo 14, versículo 18. Génesis capítulo 14, versículo 18. Génesis 14, 18. Dice así su bendita palabra. 14, 18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Mire, habíamos hablado al principio de la enseñanza que Dios vio la necesidad de escoger un sumo sacerdote. Pero déjeme decirle, antes que existiera Aarón, ya existía Melquisedec. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y dice, y sacó pan y vino. ¿Qué sacaba Aarón? Sus palabras. No, Aarón sacaba ¿qué? Las palabras del cielo. ¿Sí o no? Este que sacó pan y vino. Y Jesús en la última cena dijo, comed pan. Dice que tomó el pan y la copa y los bendijo. Y este sacó también pan y vino. Significa que el primero que cenó con nuestro Señor Jesucristo no fueron los apóstoles, fue Abraham. Abraham cenó con Jesús. En esa tipología era Melquisedec. ¿Se me están comprendiendo? Vamos a Hebreos capítulo 7, porque aquí me habla más de Melquisedec, para que usted estudie en su casa. Desde Hebreos de capítulo 7 hasta Hebreos capítulo 10 habla acerca del sumo sacerdote Melquisedec y habla acerca de todo lo que hace un sacerdote. Por falta de tiempo, yo solamente voy a tomar unos versículos, pero usted le dejo la tarea de estudiar Hebreos capítulo 7 hasta el capítulo 10. Ahí está hablando del sumo sacerdote Melquisedec y de todo lo que se hacía referente a sacrificios y bueno, etcétera. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Porque ese Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, ¿y qué? Y le bendijo. Y le bendijo. ¿Qué le dio Melquisedec a Abraham? Pan y vino. Mire, cuando haya cena del Señor es una bendición. Es una bendición que muchos se pierden. Y Dios está dispuesto. Cada cena del Señor es una bendición fija. Es una bendición fija. Cada cena del Señor es una bendición fija que Dios tiene para tu casa. Así como la cena y otros cultos, no podemos perdernos. Versículo 3, 7:3. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía,
que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mire que Aarón murió y sus hijos también, pero Melquisedec todavía vive. Esto es poderoso. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Mire, que los judíos, para ellos el grande es Abraham o Moisés. Una ocasión Jesús estaba hablando con los judíos y los judíos le preguntaron: ¿y usted quién lo mandó? ¿Usted por qué? ¿Usted se cree mayor que nuestros padres? Digo, sí, yo soy mayor que Abraham, yo fui antes que él. Digo, no tiene 50 años y dice que es mayor que Abraham. Digo, sí, porque yo siempre he existido. Y dice que la gente agarró piedra y lo quería matar a Jesús porque era una blasfemia. Pero mire, era cierto. ¿Se acuerda cuando en el mismo capítulo dice: mire, ese Abraham que usted dice es grande, un día él me honró? ¿Y usted por qué no me honra? Ese Abraham, un día que me dio el diezmo, el botín, él me honró y él se alegró al ver ese día. Y ustedes, que yo estoy aquí con ustedes, soy ese Melquisedec, y me quiere dar piedra. ¿Cuánto nos hace falta revelación del sacerdocio de Dios? ¿Cuánto nos hace revelación del hombre que Dios ha puesto en cabeza? No la humanidad, sino la palabra que Dios ha puesto. ¿Cuánto nosotros nos hace falta honrar la palabra de Dios? Amén. Amén. Que Dios nos enseñe a honrar la palabra de Él. Vamos al versículo 21. Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juro el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el orden de Aarón es un orden de Aarón que tiene un fin, pero el orden de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Versículo capítulo 7, versículo 22 de Hebreos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Significa que no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire, yo puedo orar por usted. A veces se me olvida hasta orar por usted, pero hay uno que no se le olvida. Hay uno que está intercediendo al lado del Padre. Hay uno que está clamando por tus hijos. Hay uno que está clamando por tu casa. A mí se me puede olvidar, yo soy humano, pero a Jesús no. Jesús no se ha olvidado de tu causa. Y el sacerdocio, una de las funciones de él es interceder por el pueblo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles. Yo soy débil, usted es débil, pero él es fuerte. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Amén. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Invito a Andrés para que me acompañe en el piano. Y me acompaña Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Porque a veces no entendemos la importancia del sumo sacerdote. Sí, qué bueno que Jesús sea el sumo sacerdote nuestro, gloria a Dios. Pero mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Acompáñame a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, capítulo, ya le doy la cita. Capítulo 20. Para que usted valore lo que Dios está haciendo con su vida, para que usted valore lo que Dios está haciendo en su casa. De pronto usted no puede trabajar y no puede estar en el mejor empleo según la humanidad, según lo que dice la gente. De pronto usted no puede tener los mejores millones, o la plata, o la riqueza, la comodidad que usted quisiera. Pero mire lo que dice el capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, o sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Déjeme decirle, esto va a pasar, todo esto. Y un día usted va a reinar con Cristo y va a ser sumo sacerdote de Él. Hoy usted hace largas colas para que la atienda. Un día Dios lo usará a usted y me usará a mí para atender las necesidades por 1000 años de la tierra. La gente dice que esto es un mito, que esto es una fábula. No, nosotros vamos a gobernar. No va a gobernar Estados Unidos, no va a gobernar Rusia ni Venezuela, no va a gobernar ni los presidentes. Va a reinar Cristo. Y Cristo necesita sacerdotes, y los primeros que va a llamar serán los suyos. Usted y yo vamos a reinar con Cristo sobre aquellos que están en tierra. Valore lo que Dios le ha entregado, porque eso no tiene precio. A usted no le causó, no tuvo precio, pero a Él sí le costó su propia vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. Hay tanto que aprender del sacerdocio. Hay tanto que aprender, Señor, de todo lo que significa ser sacerdote, no de un hombre, sino de Dios. Ayúdanos a valorar lo que nos has entregado. A veces valoramos, a veces miramos lo que tienen nuestros vecinos, miramos lo que tiene la sociedad y añoramos. Pero déjeme decirle, el Señor te ha puesto unas vestiduras. El Señor ha puesto una mitra. El Señor te ha apartado. Y te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por habernos escogido. Antes no éramos pueblo. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes nadie daba un peso por nosotros. Pero hoy, Señor, a través de tu sangre, nos has escogido del cielo. Desde el vientre de nuestra madre nos has escogido, nos has llamado, nos has apartado para ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y te doy gracias, Señor. De pronto no nos llamó a la mejor empresa. De pronto no estamos trabajando en el mejor lugar físicamente. Pero si el cielo nos llamó, déjeme decirle, esté contento, esté contenta. Y si también estás trabajando, dale gloria a Dios. Pero no descuides lo que Dios te está entregando y lo que Dios te hará. Porque todo eso un día se acabará. Pero el sacerdocio de Él es inmutable. Los reinos, unos llegan y otros se van. Años atrás la potencia no era ni Rusia ni Estados Unidos. Años atrás eran otra potencia, Babilonia, Egipto. Pero hoy son otros. Reinos inmutables. Pero el
reino de Jesús es un reino inmutable, es un reino que no cambia, es un reino que no existe la corrupción, el monopolio, no, es un reino justo, eficaz, es un reino apartado. Y así debe ser sus sacerdotes, apartados para Él. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, doy gracias a Dios por este día, por este momento especial. El próximo miércoles sí vamos a entrar acerca de las vestiduras sacerdotal, porque hay unos elementos, está la mitra, el pectoral, el urín, el